Un ciclo que vamos a compartir con Juanchi sobre lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a dedicar 2 encuentros. Hola Mica, ahí te veo. Carmencita, qué alegría verte, Carmencita. Bueno, a todos, Jaime, Silvia, a todos. Ahí viene Lucrecia. Les decía, vamos a dedicar hola comadre, ¿cómo está? Están los dos con Claudia. Vamos a dedicar 2 encuentros, este lunes y el que viene, con Juanchi compartidos entre los dos, sobre lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Que ahora en el ambiente bíblico más se le llama Primera Alianza. Habrán visto que varias veces nos referimos al Antiguo Testamento como Primera Alianza. Y es porque esto de testamento tiene como un dejo a algo que está muerto, que en realidad nada que ver con nuestra experiencia bíblica, ¿no? Que la sentimos tan viva y tan palpitante todo el tiempo. Entonces más se le llama Primera Alianza, teniendo en cuenta que hay una segunda y una definitiva alianza, ¿no? Que es la alianza con Jesús, de Jesús con nosotros. Entonces aquella primera se la nombra más como Primera Alianza. Bueno, entonces vamos a dedicar 2 encuentros para conocer, para rezar, para reafirmar. Muchos de nosotros que están acá son ya grandes conocedores del Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, para ir reafirmando otras cosas y compartiendo los saberes también, ¿no? Y después vamos a tener un encuentro más que va a ser como de ejercicio bíblico, que después con Juanchi les vamos a plantear ahí tratando de que también ustedes puedan tener un fuerte protagonismo en eso, ¿no? Hola María y Clara, las dos. Buenas noches. Bueno, entonces yo ahora les voy a compartir un PowerPoint que lo voy a hacer como de base para ir charlando con ustedes. Después sí les va a ir un PDF con muchas cosas más que estuve escribiendo pensando en esto. Pero primero contarles, ¿no? Que cuando me senté a pensar este espacio, también me senté con la realidad que muchos de nosotros tenemos cuando nos ponemos de cara a la primera alianza, ¿no? Ya de hecho, al mirarla, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia, si quieren ustedes también mírenla ahí. Si la dividimos a donde arranca el Nuevo Testamento, miren, búsquenla y hagan este ejercicio, que fue lo primero que yo hice, ¿no? Y ahí ya como que uno ya le agarra la cosa, ¿no? Porque ya ves más o menos en la mía, que es la Biblia de Jerusalén, ¿no? Ahí tienen la primera gran diferencia, ¿no? Esto es Nuevo Testamento y esta es la primera alianza, ¿no? Entonces ya con esta diferencia, no sé la de ustedes, por ahí ya te da como un poco de cosa, ¿no? Porque decís, bueno, meterme en esto. Depende si somos amantes de la lectura, las cosas así, los libros así como muy gorditos no nos asustan, ¿no? Pero hay algunos otros que ya cuando ves así un libro muy gordo ya decís, ya medio como que te acobarda. Entonces eso, ya con la diferencia, hay como en la mía, unas 1300 páginas contra 400, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se puede decir contra, ¿no? Entonces ya hay una cosa ahí que como que asusta un poco. Y después todos los otros fantasmas y cosas que tiene alrededor el llamado Antiguo Testamento, ¿no? ¿Quieren ustedes, por ejemplo, tienen alguna cosa, algún fantasma, algún como prejuicio o algo en torno al Antiguo Testamento? ¿Qué cosas se les vienen a la cabeza cuando se les ocurre algo de esto, cuando piensan en el Antiguo Testamento? A ver, yo encuentro ahí en el Antiguo Testamento un Dios de pronto que infunde temor. Es un primer elemento. Y el segundo elemento, aparecen muchas batallas y aparece un Dios que incluso incita a castigar por mano ajena a otro.
Entonces son cosas que inicialmente uno no entiende. No sé si será cierto que incluso cuando uno empieza un curso bíblico, para entender bien el antiguo, le sugieren empezar por leer primero, estudiar primero el Nuevo Testamento. Porque se dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Entonces esos dos elementos encuentro yo ahí, el terrible del Sinaí, Yahvé Dios, un Dios castigador, que incluso fue con el que nos criaron a los de nuestra generación, un Dios que no tolera. Yo recuerdo, mi madre me decía, es que si tú no me haces caso, te traga la tierra, o es que Dios manda estos castigos. Hoy la iglesia ha hecho una cantidad de aclaraciones con respecto a que Dios no es un Dios castigador. De hecho, Jesús vino a mostrarnos el nuevo rostro, el verdadero rostro del Padre, que es un Padre amoroso, misericordioso. Esos son como los dos elementos que yo encuentro allí. Y lo de las batallas, y mucha sangre. Sí, 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 buenísimo, Jaime. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué fantasmas tiene? ¿Qué miedos tiene cuando...? También un poco comparado a lo de Jaime, parece un Dios demasiado pasional, llevado por sus emociones. Hoy podríamos decir un amor medio tóxico, ¿no? Porque seguime a mí, soy un Dios celoso, si no me haces caso, la ligás, si no me adorás a mí únicamente, me vengo, o la ligan los otros de los otros pueblos. Medio como que asusta eso también. Un Dios demasiado arrastrado por las emociones. Gracias, Juanchi. Por ahí a mí me pasa lo mismo, ¿no? Como que siempre lo vi, digo la verdad, a mí me gusta leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento le tengo medio, no sé si miedo o qué, pero lo tengo medio ahí de costalito. Uno lo escucha en las misas y eso, pero no es para ponérmelo a leer y eso es como que me cuesta un poco más. Y la verdad que lo siento como un Dios más lejano, a lo mejor más de, no sé, como dijeron ahí, ¿no? Comparto, como un Dios castigador, no un Dios amigo, alguien que es compañero, como lo siento hoy a Jesús, ¿no? Gracias, Ana. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos sentido así, ¿no? Ahora como que la propuesta con Juanchi es tratar de bueno, mostrar un poco una puertita de entrada a este mundo de la primera alianza, ¿no? Ya con eso vamos cambiándole un poco el panorama, ¿no? Primera alianza, es las raíces de esta alianza que es una sola, ¿no? Es una sola, que es la alianza con Jesús también, la alianza que tenemos nosotros con nuestro Padre y Madre Dios, y que con esa palabra también, alianza, ya muestra también un panorama distinto, ¿no? Bueno, acá les voy a ir mostrando, no sé si se ve. Todavía no. ¿Todavía no? Ahí va. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está bien. A ver si se puede agrandar un poquito. Está medio tildada. Me asusta un poco cuando empieza así la conexión. Ahí va. Bueno, entonces, estos encuentros con Juanchi, entonces, que les vamos a proponer van a ser como acá les pusimos, ¿no? De herramientas para la lectura de la primera alianza. Y lo primero que se me ocurría era esta pregunta, ¿no? Que va a ser como para abrir y cerrar el encuentro de hoy. ¿Vale la pena
leer las tradiciones de la primera alianza. Y ahí también ya va como una primera pista, ¿no? No hablan muchos de los autores que conozco, que he leído, algunos les voy a presentar hoy, no hablan de libros, sino más bien de tradiciones, ¿no? Porque la cosa está tan mezclada y hay tanto tiempo también que ha transitado desde que se empezó a escribir, desde que arrancaron las tradiciones escritas, ¿no? Que pasaron de las tradiciones orales a las tradiciones escritas, han pasado tanto tiempo y ha habido tanta mezcla de gente, gracias a Dios, ¿no? Que por ahí también es una riqueza, que casi es complicado hablar de libros, sino de tradiciones, como nos pasa a nosotros en nuestra patria, y hasta podemos decir también pasa en nuestras familias, ¿no? Que vienen mucha gente que ha venido de un lado, del otro. Yo me acuerdo, bueno, si mi abuela vino de Santiago del Estero, pero mi otra abuela era española, ¿no? Y vino de otro lado. Son dos tradiciones que se mezclan. Y si vemos entre mis hermanos, uy, cada uno es un mundo distinto, aún siendo ya todos argentinos, ¿no? Somos tan distintos. Bueno, imagínense acá con tantos siglos de diferencia, pero tantos siglos de diferencia. Si podemos hablar de las primeras tradiciones escritas, son del siglo VIII antes de Cristo, las primeras tradiciones escritas. Entonces, contemos cuántos siglos hay de diferencia con nosotros. 28 siglos, ¿no? O sea, pongámonos en esto, que fue lo primero que puse, lo primero que hice yo, ¿no? De decir, hay tanto tiempo, pero tanto tiempo. Y además, tantos mundos distintos, ¿no? Nosotros estamos en el mundo occidental, y acá estamos hablando del Medio Oriente antiguo. Entonces hay muchas diferencias, muchas cosas que nos alejan. Pero y entonces, de vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena leer? ¿Por qué las leemos? ¿Qué pasa en estas tradiciones que nos convocan a leerlas? Y que también tienen nada más ni nada menos que el título de Palabra de Dios, ¿no? Bueno, ese fue el primer punto que después de pensar esto, ¿no? El primer punto a las que caí, ¿no? Pensando. Bueno, palabra de Dios. Y acá les quiero hacer leer unos primeros textos. Alguien que busque Proverbios 20:14 o Proverbios 21:9. No crean que van a leer algo muy edificante, ¿eh? ¿Alguien lo encontró? Proverbios 21:9. ¿Qué dice? Guarda con todas las que somos feministas. Sí. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. Y después de eso hay que decir palabra de Dios, guarda. Claro, palabra de Dios. Sí. Bueno, ¿y qué dice 20:14? Ahí está, ahí cerquita de eso. (20:14) dice: qué mala mercancía, dice el comprador, pero una vez comprada se felicita a sí mismo. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué tiene esto de palabra de Dios? Es palabra humana, ¿no? Para los que hemos conocido el regateo, a mí cuando leí Proverbios 20 me hizo acordar un montón el regateo. Yo viví un tiempito en Centroamérica. Centroamérica es súper regateadora, es puro mercado en la calle, y bueno, y uno va comprando, como pasa acá también en los pueblos, ¿no? Uno va comprando y va regateando con el vendedor, ¿no?
bueno, pero si yo te pago esto, no, vos me pagás esto, y bueno, vas regateando. Y cuando vos querés regatear con el otro, vos le tirás, bueno, pero no es tan buena la mercancía, ¿no? No es tan así, grosa, para tratar de sacarle menosprecio. Pero después cuando la llevas, vas a decir, uy, qué buena compra que hice, qué bien, y qué barata me salió. ¿Mm? Lo mismo acá, exactamente lo mismo, porque es cultura, ¿no? El texto, en estas tradiciones de la primera alianza se juegan un montón lo social, lo cultural, lo religioso, lo político, todo va mezclado, todo va profundamente mezclado. Y entonces, pero ¿qué es lo que reconocemos como palabra de Dios? No reconocemos el hecho puntual, ¿no? Como cuando nosotros leemos un texto en la liturgia y después de escucharlo decimos palabra de Dios. No reconocemos al texto puntual como palabra de Dios, sino esta mirada transversal que hacemos cuando escuchamos un texto. No decimos solo puntualmente a eso, sino a todo lo que eso significa. Cada texto bíblico necesita un salto de interpretación. No puede quedarse nunca en la literalidad. Si este texto ahora lo hemos descontextualizado un montón, ¿no? Hemos leído un pedacito de Proverbios, pero si lo leemos en el libro de Proverbios vemos la belleza profunda de la sabiduría judía. Entonces a eso le decimos palabra de Dios, ¿no? Nunca a la descontextualización, sino a la contextualización y encima después a la paratextualización, ¿no? Cuando vemos este libro dentro del marco de toda la primera alianza, ¿no? Entonces, pero el desafío es poderle también, poder meterle nuestra mirada a esto, ¿no? Que es un poquito lo que les propongo acá, ¿no? Los 3 anclajes. Cuando leemos el texto, es importante poder hacer estos 3 anclajes. Primero el anclaje con el texto, que necesariamente incluye el contexto. Después el anclaje con los comunes denominadores dentro de la Biblia, ¿no? Estos que Jaime decía al principio, ¿no? Cuando compartía su mirada. Necesita de los comunes denominadores que están en todos los demás libros, especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente. Los textos del Antiguo o de la Primera Alianza se recontradimensionan y se iluminan a la luz del mensaje de Jesús, ¿no? Es como nuestro faro, ¿no? Que les va dando una luz distinta. Y la interrelación. Hay como un criterio, un gran criterio de interpretación que dice que la Biblia se explica por la Biblia misma. En esto, ¿no? de poder ver este texto que leemos a la luz de, por ejemplo, si estoy leyendo Éxodo, bueno, a la luz del Deuteronomio, a la luz del proyecto original en el Génesis, a la luz de los profetas y a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Esto es la paratextualidad y esto de decir que la Biblia se explica por la Biblia misma. Y después el tercer y gran anclaje, que es fundamental, es nuestra realidad, la realidad del pueblo. Es el último criterio hermenéutico, porque es en la realidad donde cada palabra de la Escritura toma carne y vida, se redimensiona. Pero si no se toma en cuenta a quien escucha, ¿no? Cuando estamos leyendo un texto, si no lo tomamos en cuenta al que está escuchando, puede quedar en una moraleja o en un mensaje moralizante, ¿no? Nada más. Y es tristísimo eso, ¿no? Y muchas veces lo hemos vivido. Bueno, esto como para arrancar, ¿no? Me parecía re importante. Después, entrando a lo que es el mundo de la primera alianza, ¿no? Ahí vamos a ir investigando algunos textos que son fundamentales. Cuando hablamos de la antigua alianza o del Antiguo Testamento, pensamos en 2 cosas. Nosotros tenemos, bueno, recién lo veíamos la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia completa con las 2 alianzas, pero el mundo judío tenía solamente lo que le llaman la Biblia hebraica, ¿no? Pero la Biblia hebraica también tenía otro más. Los judíos se manejaban con 2 antiguos testamentos. La hebraica, ¿no? Que bueno, acá tengo una muestra, y después la otra que se le llamaban la Biblia de los 70, porque había como un mito, una leyenda, que decía que
los judíos de la diáspora, los que estaban en Egipto, en Alejandría, como ya habían dejado de leer y de escuchar el hebreo y no lo entendían mucho, se habían hecho su propia traducción. Y lo habían hecho en una noche, y lo habían hecho 70 traductores, ¿no? Entonces por eso le decían la Biblia de los 70. Vaya a saber si fue cierto, ¿no? Pero que sí tenían la traducción. ¿Cómo? Ay, no, pensé que alguien había hablado. Pero sí contaban con esta traducción, ¿no? Entonces estaba la hebraica y la Biblia de los 70. Pero ¿qué se entiende por la hebraica, ¿no? ¿Qué es la hebraica? La hebraica son 39 escritos, una colección de 39 escritos que tienen un carácter muy, muy distinto, son muy, muy diferentes entre sí. Hay algunos que son bien de tipo legislativo, otros que son narrativos, narrativos más bien históricos, ¿no? Históricos narrativos, otros que son poéticos, y la comunidad judía los dividía en grupos, ¿no? Tenían la ley, que nosotros le llamamos Pentateuco, ellos le llaman la Torá. Después tenían los Ketubim, que son los escritos, y en donde entran los poéticos, los históricos, y después los Nevi'im, que le llamaban a los profetas. Nevi'im en hebreo es profetas. Entonces estos son los tres grandes grupos, ¿no? Ellos los juntaban y las tres consonantes, Torá, Nevi'im y Ketubim, formaban la palabra Tanaj, y ellos le dicen la Tanaj. La Tanaj es la Biblia hebrea. Y este es el Antiguo Testamento. Estos son los textos que Jesús conocía, ¿no? Jesús conocía estos textos y se leían normalmente en la sinagoga los sábados, ¿no? En los Shabbat. Son colecciones de escritos religiosos, políticos, sociales, geográficos, culturales. No son escritos religiosos estrictamente, ¿no? Si uno lee o busca el Antiguo Testamento, textos que uno lo edifiquen, por ejemplo, bueno, busco algún santo que me aliente en mi vida espiritual, o algún mensaje religioso que me profundice la fe. Bueno, se puede llevar un chasco muy grande porque a lo mejor se encuentra como, bueno, lo que decía Jaime, ¿no? Con alguna guerra y con algún enfrentamiento sangriento, con algún conflicto sentimental, con alguna poesía romántica, y no justamente lo religioso que nuestra mente de 28 siglos después del mundo occidental entiende como categoría religiosa, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia en donde nos tenemos que ubicar en 28, 25, 23, 20 siglos para atrás y tratar de entender lo que el mundo judío del Medio Oriente antiguo intentaba poner por escrito de sus tradiciones orales, ¿no? Entonces es mucho más complicado el tema, ¿no? Bueno, y después cuando pensamos recién les contaba cómo son las grandes divisiones, ¿no? La Torá, Nevi'im, Ketubim. Pero ¿cómo armaron estos textos ellos, ¿no? ¿Cómo lograron decir, bueno, estos son, y no otros, nuestros textos sagrados? Fueron pasando a través de este proceso de tradiciones orales, ¿no? Primero las tradiciones orales, que aproximadamente en el siglo VIII se empezaron a poner por escrito, y empezaron a formarse los rollos, primero en las cortes y en los ambientes de mayor poder adquisitivo, digamos, eran manuscritos que se escribían de un solo lado, podrían ser de pieles de animales o de pergaminos, o en algunos ambientes más populares los códices, que los códices eran más baratos y se escribían de los dos lados, ¿no? Los manuscritos estaban solo escritos y como que quedaba un poquito más prolijo. Y así se fueron pasando, ¿no? Y se fueron armando. Los manuscritos se ataban, se pegaban, se cosían y se armaban los rollos, que les ponían un palito en cada punta, un palo grande porque eran grandotes,
y se enrollaban, ¿no? Y esos eran los que se leían y se guardaban. Se fueron así pasando y formando. Recién en el siglo V antes de Cristo, en la época de los profetas Esdras y Nehemías, se dice que se terminó de formar el Pentateuco. El proceso de selección, nadie sabe muy bien cómo fue. Van a ver durante esta semana que les vamos a dejar con Juanchi, un escrito novelado muy, pero muy interesante, de la formación de algunos de los libros de Samuel, de Reyes, de Jueces, de Josué, en donde un autor que a mí me gusta mucho, que escribe, que se dedica mucho a la teología narrativa, noveló para contar la formación de los libros de una manera mucho más sencilla e interesante. Ahí van a ver cómo fue armándose, pero lo más gracioso de todo es que no se armó de una manera como a lo mejor nos imaginamos, inspirados por el Espíritu Santo en una levitación de santidad, no, se armó incluso con intereses personales muy complicados, ¿no? Con intereses políticos también muy complicados. Si alguno se llevaba mal con el otro, lo que el otro escribía capaz que no entraba en el canon, ¿no? El canon era la norma, la regla, ¿no? En el cual se decía, bueno, este libro entra, este libro no entra. Y así, bueno, más o menos en torno al siglo V se termina de armar, se termina de pensar y de formar lo que nosotros conocemos por Pentateuco. Después se dice que los teólogos de Israel, después de que tuvieron el Pentateuco, ¿no? Que en el Pentateuco tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después de terminar de formar esto en el siglo V, ¿no? Los teólogos de Israel siguieron pensando y dijeron, bueno, pero en nuestra tradición, ¿no? En esta colección que tiene un solo objetivo, ¿no? Estas 39 escritos que forman el Antiguo Testamento judío, tienen un solo objetivo, que es el sostener la identidad del pueblo de Israel. Una identidad que va de la mano de la fe. Identidad y fe van juntas. La fe sostiene la identidad y la identidad es sostenida por la fe. O sea, es una simbiosis total. Entonces, todos los libros que apuntan a este objetivo entraban en este canon. Por supuesto, si es que los que estaban haciendo, digamos, la selección no tenían algún interés en el medio, ¿no? Como ya les voy a contar algunos. Empezaron a decir, bueno, tenemos la ley, pero Dios no solo habló a través de la ley, Dios habló también a través de los profetas. Entonces ahí, a partir del siglo V a.C., empezaron a decidir sobre los rollos que tenían de los profetas, rollos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y empezaron a entrar, ¿no? Esta segunda gran división, los Nevi'im, los profetas. Y después de los profetas, les quedaron unos cuantos libros desparramados por ahí que no tenían ningún denominador común, ¿no? Porque, bueno, la Torá tiene un denominador común que es la ley. Los Nevi'im tienen otro denominador común que son los profetas, todos los que hablaban en nombre de Dios. Pero después les quedaron un regadero de libros que no tenían un común denominador, pero que ellos entendían que tenía que ver con la identidad del pueblo. Y ahí entraron los libros poéticos, los libros novelados, ¿no? Como por ejemplo Jonás y demás. El Cantar de los Cantares, que les dio un trabajo terrible. El Cantar de los Cantares fue uno de los que tardó mucho más en entrar, porque tenía un gran problema, no nombraba a Dios en ninguna parte. Entonces, ¿cómo iba a entrar en el canon de los libros sagrados un libro que no nombraba a Dios? Entonces le dieron 1000 vueltas y encima tenía una gran contra, parece el libro del Cantar. Tenía mala fama, porque se leía en las cantinas, en los bares. Se leía en los bares, como poesía romántica, de quien un artista lo usaba para leer ahí en ese momento. Entonces, peor todavía, un libro romántico que se leía en los bares. Entonces decían los judíos que el cantar ensuciaba las manos. Decía así, el cantar ensuciaba las manos.
se armó una gran revuelta hasta que se encontró en el capítulo 8, versículo 6 del Cantar de los Cantares, una raíz que habla de la llama, que es la misma raíz, como Juanchi nos explicaba del hebreo la otra vez, la misma raíz del nombre de Yahvé. Entonces se entendió, después de todo un trabajo de interpretación, que en realidad todo el libro del Cantar habla de Yahvé, porque habla de la llama del amor, ¿no? La llama de la pasión. Bueno, como para contarles un ejemplo, ¿no? Y finalmente el Cantar entró, gracias a Dios, ¿no? Pero después había otros, que ahora les voy a contar, ¿no? Había otros que tenían un gran problema, porque el Cantar de última estaba escrito en hebreo. Había otros libros, como son el libro de Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, los Macabeos, que no estaban escritos en hebreo, estaban escritos en griego. Entonces, esos son los que directamente no tuvieron chance, porque no estaban escritos en los idiomas sagrados. Los dos idiomas sagrados son el hebreo y el arameo. Entonces estos dos, con el primer criterio que tenían los teólogos de Israel, el primer criterio era idioma sagrado. Estos no están en el idioma sagrado, chau, no tienen chance. Y el otro criterio, que acá les digo como para que vean también cómo lo humano se mezcló en todo esto, el otro criterio era un problema político, porque los que hicieron la selección fueron los fariseos. Y los fariseos eran los enemigos acérrimos, mortales de los macabeos, que son otro clan dentro de los judíos. Entonces los libros de los macabeos no entraron. No entraron en el canon hebreo, ¿no? En el canon de la Biblia hebrea. Y es una pena, porque nosotros sí lo tenemos. Nosotros sí lo tenemos. Podemos ver por qué nosotros sí lo tenemos. Porque los libros de los macabeos son bellísimos, incluso tienen un mensaje de resurrección y de martirio que los invito a leerlos, son muy, muy bonitos. Pero bueno, estaba este problema político y humano también, de que, bueno, los fariseos estaban en una postura, en una posición privilegiada, y bueno, hicieron entrar a los que ellos quisieron también. Bueno, entonces, les voy a contar algo antes de entrar a las diferencias. Nosotros, ¿por qué entonces nuestra Biblia católica, ¿no? Si tomamos, en realidad tenemos mucho de la primera alianza hebrea, ¿por qué nosotros tenemos otros libros que no están en la primera alianza hebrea y que también se nos diferencia de la Biblia protestante? Es por lo siguiente: la Biblia hebrea toma este canon, ¿no? De la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, y no toma estos libros que recién les contaba. En los primeros siglos de nuestra historia de la Iglesia, en el siglo XVI, Martín Lutero, ante un desorden eclesial que existía, bueno, algunos los conocemos, ¿no? Como la corrupción de los papas y demás, pero no solo eso, sino también el desorden litúrgico, porque en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, en las primeras comunidades cristianas no había un orden litúrgico que que se dijera, bueno, se utiliza como tenemos ahora, ¿no? Nosotros tenemos una comunión eclesial donde en todas nuestras comunidades cristianas determinados domingos leemos los mismos textos y vamos avanzando juntos, ¿no? Como en una celebración litúrgica. Antes no era así. Se utilizaba el libro que mejor le venía a la comunidad para rezar, ¿no? Este me sirve, este lo utilizo, este no me sirve, no entra, no lo tengo, no lo necesito, no lo conozco, no lo leo, no lo estudio. Esto más, especialmente toda la situación de corrupción generalizada que existía en el siglo XVI, provoca la reforma de Lutero. Y Lutero dice lo siguiente: a partir de ese momento, para las iglesias luteranas, le reconoce como libros inspirados solo los reconocidos por la Biblia hebrea. Entonces deja fuera estos libros que recién nombramos, ¿no? Judith, Esther, Sirá y demás. La Iglesia Católica, inmediatamente con el Concilio de Trento,
reacciona frente a esta postura de Lutero y que dice, ¿se acuerdan qué dice? Toma una decisión equitativa, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de los 70 que les contaba primero, ¿no? La Biblia de los 70 tiene 4 libros de los Macabeos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Entre la hebrea, que no reconoce ninguno, la de los 70, que tiene muchísimos libros en hebreo, y la postura de Lutero, toma una postura intermedia. Entonces, de los 4 libros de los Macabeos, toma 2, y a nosotros nos quedan 2. Y así va decidiendo de cada uno de los libros, ¿no? Y por eso es que no toma la postura de Lutero, ni toma la postura de la Septuaginta, sino que va en un intermedio, digamos, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico libros que las Biblias protestantes o evangelistas, como a veces les decimos, no tienen. Perdón, ellos tienen, nosotros no. ¿Se entendió? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, y vamos a las diferencias, ¿no? Entre el Antiguo Testamento judío y nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Los libros, primero la primera diferencia es los números de los libros. Tienen 39 escritos, nosotros tenemos 46. ¿Por qué? Porque le sumamos los libros griegos que ellos no aceptaron, ¿no? El enfoque global, ¿no? La Biblia hebrea reconoce, tiene una cerrazón total en cuanto a la revelación. Son los libros reconocidos por el canon y no entra ninguno más. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento abierto al Nuevo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento no está cerrado, sino que está abierto al mensaje de Jesús. La tercera diferencia es por la valoración de los libros. La Biblia hebrea está centrada en la Torá, en la ley, en el Pentateuco. Y el Pentateuco tiene una primacía total, total. Incluso en la sinagoga, yo tuve la posibilidad de ir a un Shabbat en una sinagoga de Rosario, y vi lo que había leído o estudiado del templo judío, ¿no? En la sinagoga tienen el Santo Santorum, ¿no? En donde tipo como nuestro Santísimo, ¿no? Donde tenemos en un rinconcito el Santísimo. El lugar de adoración total y de solemnidad total es el Santo Santorum, donde allí guardan los libros de la Torá, los rollos de la Torá. Entonces la Torá tiene una primacía total. Distinto de nosotros, que para nosotros la primera alianza o el Antiguo Testamento tiene una valoración pareja entre todos los libros, ¿no? Nosotros valoramos de la misma manera el Éxodo, los profetas, los libros poéticos, ¿no? Nosotros para todos tienen una valoración parecida, más allá de que por ahí nos guste más uno que otro, pero no decimos que el Pentateuco tiene un peso de primacía por sobre los demás. Y después la lengua en que fue escrita, ¿no? La Biblia hebrea, como dijimos, admite solamente los libros en hebreo o en arameo, no admite ningún libro en griego. Nosotros sí admitimos libros en griego, como estos 7 que nombramos recién. Bueno, el orden, vieron que también a veces, recién habrán visto, ¿no? Que cuando buscas un libro, a veces no sabes, si tenés distintas ediciones, cambia el orden de los bloques, ¿no? Los bloques en el Antiguo Testamento, lo vieron con Juanchi la otra vez, está el bloque del Pentateuco, de los profetas, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, ¿no? A veces varía el orden, y el orden justamente viene también por esta división, según cuál edición siga. Si vos seguís la edición de la Biblia hebrea, entonces el orden es Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, ley, profetas, escritos. Los profetas están en un sándwich en el medio. Por ejemplo, nuestra Biblia de Jerusalén no sigue la hebrea, sigue la Septuaginta. La Biblia de los 70, la Septuaginta,
entiende los profetas como quienes anuncian al Mesías. Entonces los ponen al final, como a la puerta del Nuevo Testamento. Entonces por eso tenés en la Septuaginta, como en nuestras Biblias, en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Pentateuco, escritos profetas al final, porque entiende que los profetas anuncian al Mesías, entonces los tiran al final. En la Biblia hebrea es distinto. Los profetas sostienen la ley, entonces están inmediatamente después de la ley, ¿no? Y al final están los escritos, que son los que no sabían dónde ubicarlos, porque no tenían común denominador. Entonces, bueno, entraron al final. Esos son los que entraron de regalo, digamos, al final. Hay un autor, que es José Luis Sicre, que divide el orden del Antiguo Testamento de esta manera, que me pareció muy linda y por eso se los puse. Porque les va cambiando el nombre y me parece que se entiende mejor. El primer bloque es el Pentateuco, ¿no? Que tiene la ley, como ya dijimos. La ley, que es la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después tiene la teología narrativa, ¿no? En nuestras Biblias, ¿no? La teología narrativa. ¿Y cuál es la teología narrativa? La que nos cuenta los avatares de la identidad del pueblo y lo que le pasó al pueblo en su organización nacional. Entonces están los libros de Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, primer y segundo libro de Macabeos. Parte de estos libros es donde nosotros les vamos a dar con Juanchi ahora esta novela, que es muy interesante, que les cuenta parte de la formación de estos libros, ¿no? Especialmente estos de Josué, Jueces, José, Jueces, primera y segunda de Samuel. Después hay un bloque muy lindo y muy interesante, que es la teología novelada. La teología novelada son los libros de Ruth, de Tobías, de Judith y de Esther. Son libros que cuentan historias, algunas no son históricas, otras sí, pero transmiten un mensaje de esperanza muy, muy lindo. Ahí al lado les puse BH porque, por ejemplo, el libro de Ruth y el libro de Esther pertenecen a la Biblia hebrea. El libro de Tobías y el libro de Judith no pertenecen a la Biblia hebrea porque están en griego, ¿no? Todos estos libros nosotros sí los tenemos en nuestras Biblias. Gracias a Dios, ¿no? Porque nos hubiéramos perdido de un aporte genial. Después los Nevi'im o los profetas, ¿no? Que son los 12 menores y los mayores, ¿no? Que son geniales, espectaculares para leer. Algunos no del todo sencillos, pero muy lindos para hacer la prueba de arrancar leyendo, ¿no? Especialmente el profeta Isaías. Después la teología poética, que es bellísima. Algunos pedacitos yo creo que les he leído, especialmente el Cantar de los Cantares, que a mí me encanta. El libro de los Salmos y el libro de las Lamentaciones. Y la última parte es la teología sapiencial, que también mucho de Jesús viene de esta línea, de la línea del libro de los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Jesús hace para su mensaje del reino de Dios, hace una síntesis entre la teología sapiencial y la teología profética. Toma de los dos. Por ejemplo, si tenemos que encuadrar a Juan Bautista, lo encuadramos mucho más en una línea netamente profética, netamente profética. Pero Jesús no solo toma la línea profética, toma la línea sapiencial, en esto de la ternura de la misericordia y la justicia, las dos cosas. Y la presencia de la sabiduría como sinónimo casi de justicia. O sea, la sabiduría de Dios es justicia. Entonces, en esa línea Jesús se ubica. Bueno, algunos, pensaba yo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser ante este panorama de lectura de la Primera Alianza problemas, ¿no? Para leerlas? Algunos los dijimos al principio, ¿no?
el tema de la cultura y de la historia, que son herramientas que para poder llegar a hacer una correcta comprensión, son herramientas que es muy buena poderlas tener, y el podernos ubicar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Lo que les decía recién, son muchos siglos de diferencia con mucha agua bajo el puente. Los preconceptos, ¿no? Los preconceptos. Yo les ponía acá, la gente piensa que la Biblia, a ver, esperen que justo me quedan las pantallitas y no puedo ver. Ahí está. La gente piensa que la Biblia es un libro de gente santa, ¿no? Es terrible pensar eso, porque sí, es verdad que nos transmite la santidad de Dios, pero la escritura, el proceso de escritura es profundamente humano, ¿no? Recién les contaba los intereses personales. Hasta han quedado libros afuera en el canon hebreo por intereses personales. Entonces, la santidad no pasa por ahí, ¿no? El interpretar la palabra de Dios no pasa por decir que solo tiene que ver con la divinidad, ¿no? Tiene que ver con la divinidad y tiene que ver con la humanidad. Las dos cosas. Cuando se determina el canon de la revelación, se dice que el autor de la Biblia es Dios y somos nosotros, ¿no? Tiene dos autores, la humanidad y la divinidad, las dos cosas juntas. Entonces es imposible que la humanidad no esté presente en estas cosas. Y el otro problema es el tema de la imagen de Dios. En la Biblia podés encontrar imágenes hermosas de Dios, como también horrendas, ¿no? Y yo les ponía ahí, ¿vieron en el libro del Éxodo cuando Dios elige a Moisés? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Dios elige a Moisés. Inmediatamente que le pide que vaya donde el faraón, pero inmediatamente, ¿no? Porque Éxodo 3 es la revelación en la zarza, y Éxodo 4, 24, 26, dice de que Dios lo manda a matar a Moisés. Y es Séfora, la esposa de Moisés, la que se le ocurre una artimaña que logra salvarle la vida. ¿Cómo se entiende eso? Si en Éxodo 3 lo llama, lo convoca con ese texto bellísimo, que es uno de los que a mí más me gusta de la Biblia, yo vi el sufrimiento de mi pueblo, yo escuché sus clamores y ahora bajo a liberarlo a través tuyo, entonces por eso anda al faraón. Inmediatamente después de eso, dice el texto que Dios lo manda a matar. Si quieren buscarlo, ahí lo leemos. Entonces, ¿cómo se entiende, no? Y se entiende desde este punto de vista, ¿no? Que hay manos y manos y manos que se meten entre las tradiciones y hay humanidad, ¿no? Entonces hay que hacer un profundo análisis de interpretación. En griego la palabra interpretación es hermenéutica, ¿no? Que es muy bonita, porque dice mucho más que interpretación, dice oración, dice contemplación del texto, dice estudio de las tradiciones, para lograr entender por dónde va el mensaje, ¿no? Y qué se quiso decir en ese momento. Y entender también de que hay muchas veces entre texto y texto, y muchas veces entre versículo y versículo, tradiciones distintas que se pueden mezclar y que uno tiene que ir atentamente separando para poder entenderlo. Bueno, ahí les ponía yo, ¿esto vale la pena de leer? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos enseña? Dios parece contradecirse muchas veces con nacionalismos extremos y por otro lado con universalismos inmensos. ¿Qué pasa en estos textos? Esto es, para mí, ¿no? Mi síntesis es, esto es palabra humana, en una historia humana, en la que y por la que Dios habita y escribe. Si no entendemos esto, si no aceptamos esto de que la Biblia no solamente es palabra de Dios, sino que es palabra de hombre y mujer, es muy difícil entenderla y aceptarla y amarla, ¿no? A mí por lo menos me encanta y me entusiasma saber de que no solo es palabra de Dios, sino que es palabra mía también, palabra de mis antepasados y antepasadas, que fueron pensando, rezando y escribiendo y equivocándose también, ¿no?
hay muchísimos ejemplos de errores de copias, donde vos decís, sí, obviamente acá hay un error de copia, ¿no? Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Sigue siendo palabra de Dios, pero también es palabra de hombre y de mujer. Bueno, y llegando a la misma pregunta del principio, ¿no? ¿Vale la pena leer estas tradiciones de la primera alianza, ¿no? Con todo esto que dijimos antes? Que espero que no desanime, ¿no? Sino al contrario, que ponga los pies sobre la tierra para realmente desacralizar cosas que después terminan escandalizando, ¿no? Porque si no sabemos que es palabra de hombre también, leemos esto y decimos, ¿cómo Dios me dice esto? ¿Cómo Dios dice semejante cosa? Y sí, la dice porque la dice a través nuestro, y a nosotros nos sale como nos sale, ¿no? A veces vos decís, ¿cómo le dije a tal persona semejante cosa si yo lo quiero un montón? ¿No? Y bueno, y me salió porque a lo mejor estaba en ese momento un poco alterada, ¿no? Me pasaban cosas, y no pasa nada, ¿no? Bueno, yo personalmente, y después quisiera, después cuando cierre esto, abrirles también la posibilidad que cada uno exprese, ¿no? Si vale la pena leerlo y por qué vale la pena leerlo. Yo escribí 4 cosas que por las que a mí me entusiasma leer el Antiguo Testamento, y después contarles cómo seguimos, ¿no? Bueno, intentando responder la pregunta, van 4 criterios. La lectura de la primera alianza es válida para quien busca ser adulto en la fe o adulta en la fe, para quien busca una fe profunda e íntegra. No comprendemos el Nuevo Testamento sin la primera alianza. Para mí, conocerlo y estudiarlo es caer en cuenta de nuestra fe también, ¿no? Y amar nuestras raíces, amar de dónde venimos. La cultura judía son nuestros padres en la fe. Conocer la cultura judía con sus luces y sombras es conocer a Jesús. Si no conocemos la cultura judía, nos perdemos de mucho, ¿no? Y no solo es la cultura judía del Nuevo Testamento, es la cultura judía de las primeras raíces, ¿no? De las primeras tradiciones, de las tradiciones orales y las tradiciones escritas. El segundo ayuda a conocer a Dios, ¿no? Sobre Dios se dice mucho, creo, ¿no? Pero siempre, o casi siempre, o muchas veces, de oídas. Si no existe una lectura adulta de las colecciones de la Primera Alianza. Estas colecciones tan antiguas, y aplicando la correspondiente hermenéutica, tan sabias, nos ayudan a conocer y amar a Dios en su espíritu y en su rostro verdadero. Para poderle devolver también, como decía Jaime al principio, ¿no? Sacarle un poco el cartel del temor, ¿no? De este Dios castigador, o el Dios de las teofanías, de las grandes manifestaciones, y también devolverle otros rostros que están también en la misma primera alianza. Entre las distintas manos que se ven, ¿no? En todos esos rostros de Dios se ven las manos de la gente que estuvo en el medio, de las experiencias religiosas de la gente que estuvo en el medio. Y es muy bueno conocerlo eso, desde la cultura de una fe adulta, ¿no? Y no de una fe de catecismo, de cuando éramos chicos, ¿no? Sino de una fe adulta e íntegra. El tercer criterio ayuda a conocer la persona, la obra y el mensaje de Jesús de Nazaret. Los textos del Nuevo Testamento cobran un brillo único desde el conocimiento de la cultura judía. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? El texto del Buen Samaritano, que muchas veces lo leemos y tanto nos gusta, ¿no? Y a veces queda el texto del Buen Samaritano en un juicio moral de quién se acercó y quién no se acercó a ayudar al herido, ¿no? Y si conocemos las leyes del Levítico y por qué el sacerdote y el otro, el fariseo o el doctor, no me acuerdo quién era el otro, no podían acercarse,
bueno, uno hace un juicio, de verdad hace un juicio moral y dice, ¿cómo este reverendo, ¿no? Qué sé yo, no se acerca, no hace algo? Y el otro sí, ¿no? Que el samaritano obviamente estaba libre de todo eso porque estaba fuera de... Entonces no le costó absolutamente nada acercarse, ¿no? Pero bueno, más allá del gesto, en realidad la crítica va a una aplicación de la ley a rajatabla que la desencarna, digamos, ¿no? Que la descuartiza, le quita el espíritu, no le quita el rostro, como ponía recién, el espíritu y el rostro verdadero de la ley. Entonces la crítica no va tanto a la praxis concreta de quién hizo y quién no hizo, sino quién entendió y quién no entendió la ley. La crítica va a la ley, va al corazón de la ley, al Levítico, porque de los 5 libros, el libro más importante, y que creo que el que nunca leemos, es el libro del Levítico, porque ahí está el meollo del asunto. De ahí parten las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen. Entonces la crítica del buen samaritano no va a la práctica, digamos, sino va a la comprensión directa, ¿no? El palo del buen samaritano de Jesús fue terrible, terrible, fuertísimo, porque apuntó directamente al corazón de la ley. Bueno, y la última nos ayuda a comprender la categoría quizás más importante y por quien estas colecciones reciben su nombre. Nos ayudan a entender la alianza entre Dios y su pueblo y el amor incondicional, inmenso y eterno que nos une transversalmente del Génesis al Apocalipsis, con la categoría de la alianza. No conocer el Antiguo Testamento o la primera alianza no es desconocer justamente la categoría más hermosa por quien Jesús hizo lo que hizo, ¿no? Él entendió que la imagen del pan apuntaba al corazón de la alianza. Y la alianza que hace, ¿no? Y justamente usa esa palabra, ¿no? Esta es la nueva alianza. Apunta a eso, ¿no? Apunta a devolverle el verdadero rostro a la categoría más importante de la Sagrada Escritura, ¿no? Que es la categoría de la alianza. Desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? Absolutamente todo, como una línea transversal, un común denominador fuertísimo y único, que es la categoría de alianza. Una alianza que se hace de igual a igual, ya, ¿no? No en un tratado de vasallaje. El tratado de vasallaje muy común, especialmente en la ley, en la Torá, era de el Señor a su siervo. Acá no usa la palabra vasallaje ni tratado, sino usa alianza, de igual a igual. Que esto es totalmente revolucionario y bellísimo, ¿no? Bueno, por estas 4 cosas, a mí, al menos, para mí, vale la pena conocer la primera alianza, ¿no? Pero bueno, ahora es invitarles a ustedes a compartir qué les nace, ¿no? Primero, al inicio nos preguntamos, bueno, ¿por qué sería lindo conocerlo? ¿Por qué sería lindo leerlo? ¿No? Y ahora al final, ¿por qué estaría bueno? ¿Qué opinan ustedes? A mí, en una sola palabra, sintetizando, me hiciste dar mucha curiosidad y mucho cariño por conocer y leer esto. Genial. Genial. Qué bueno, Ana. A mí me despertó interés por conocer más la primera alianza, que realmente lo reconozco, nunca le di la importancia que tiene y la riqueza que tiene. Desconociendo eso es como desconocer, como dijiste, tantísimas cosas sobre Jesús, importantísimas. Y yo la verdad nunca le di la importancia que debería haberle dado, pero a su vez me hiciste despertar el interés y la curiosidad. Genial, Tere. Añado 2 cositas. Una,
quizás nada que ver con un enfoque religioso, espiritual, el valor literario que tiene. Es una joya, es una joya. Un escrito de esta antigüedad tiene un valor literario, aunque la leamos con ojos puramente humanos, ¿no es cierto? Es una maravilla, yo creo, ¿no? Un testimonio maravilloso literario. Y en segundo lugar, me parece que es, ya yendo a un terreno más religioso, es fundamental para el diálogo interreligioso. Añado esto, ¿no es cierto? Realmente no conocer la antigua alianza, la primera alianza, digamos, dificulta mucho, ¿no? El diálogo con la cultura y con el pueblo judío, con el musulmán incluso, ¿no? Yo creo que tenemos una raíz común allí. Entonces, me parece que algo tan importante como el diálogo interreligioso y que las religiones no compitan, sino que se unan y trabajen juntas por la paz, por un mundo mejor, creo que ayuda muchísimo para ese diálogo con ellos. Bueno, Luis, ya que mencionaba a los musulmanes, la otra vez mis viejos me comentan, ellos están viendo una novela turca que habla sobre la formación del Imperio Otomano en el siglo II, III después de Cristo. Y se menciona una parte de la Biblia que nosotros conocemos que Abraham iba a sacrificar a Isaac. La historia musulmana dice que Abraham iba a sacrificar a Ismael. La misma escena, distintos personajes. Fíjense también cómo, según la tradición, la religión, cambia el escrito, ¿no? Eso es genial. Y como decía Jaime, vuelvo a repetir esa frase que a mí también me deja esto de que en el Antiguo Testamento, en la primera alianza, está la nueva alianza latente. Esto de que está ahí, que hay algo en el fondo que está por explotar. Y que la nueva alianza es la antigua alianza patente, hecha, cumplida. Entonces, ahí decimos, bueno, si no tenemos una, nos quedamos rengos. O sea, tenemos que tener las dos. Si no tenemos una renguera bíblica, terrible. Y no entendemos nada. A mí me parece importante, por lo que acabamos de anotar y que repitió Juanjo, y es esto. Yo inclusive me atrevería a confirmar lo que muchos biblistas recomiendan. Empezar por el Antiguo, por el Nuevo Testamento, para poder luego entender muy bien la esencia del Antiguo. De hecho, así lo hago. Y se recomienda empezar por el Evangelio más antiguo, que es el de Marcos, ¿cierto? E ir avanzando. Ahora bien, parece que la Iglesia hace muy buena pedagogía al respecto, y de ahí la importancia de las dos alianzas. Si ustedes observan en las lecturas diarias, siempre la primera lectura es del Antiguo. Y si uno lee posteriormente, hace oración con el Evangelio, encuentra que entre ambos hay una relación. Es decir, la Iglesia se ha tomado el trabajo de buscar aquellos textos del Antiguo que demuestran la latencia del Nuevo en las lecturas de la Iglesia. Por eso, a veces a mí no me gusta mucho cuando le envían a uno, muchas personas le envían a uno el Evangelio solo. Me gustan las lecturas completas, porque es que todo es una unidad. Yo no puedo desligar la una de la otra. Hay algo del Evangelio que está por allá, en las entrañas del Antiguo. De ahí la importancia de hacerlo. No de leerlo, sino también de orarlo. Y teniendo en cuenta que, como decía la expositora, no solamente es palabra de Dios, sino también palabra de hombre, palabra de mujer, palabra de los que escribieron eso y que tuvieron una cantidad de elementos externos que influyeron.
su entorno político, social, sus emociones, muchas cosas que influyeron, muchísimas cosas que influyeron. De tal manera que me parece supremamente interesante. Me parece un error a veces cuando la gente toma un texto del Antiguo Testamento y lo lee, dijéramos, al pie de la letra sin tomar en cuenta el contexto y también sin tener en cuenta cuál era la realidad histórica de ese momento. Hay un librito muy bueno que para lo que es el Nuevo Testamento me ha ayudado mucho, que se llama La Palestina en el tiempo de Jesús. Es bueno leerlo para uno entender ese contexto social, político que se vive en el momento y por qué Jesús actuaba de esa manera. De tal manera que sí, indiscutiblemente vale la pena leer estas tradiciones. De hecho, nosotros vivimos de tradiciones en nuestras familias. No hay nada más agradable cuando uno se sienta con sus abuelos a escuchar las historias de ellos y uno mirar después por qué hay cierto tipo de actitudes, ¿sí? Y por qué hay ciertas costumbres que tenemos que vienen de nuestros ancestros, de tal manera que es supremamente importante y vale la pena leer. Gracias, Jaime. Bueno, ahora le vamos a contar con Juanchi cómo seguimos, ¿no? Hay un material muy lindo. Ahora yo les voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá. Bueno, este no es el material lindo, este es el apunte que les hice yo con todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Así les queda mucho más desarrollado todo lo que hemos charlado hoy. Y al final, bueno, estos son los criterios. Al final dice ejercicio de lectura e interpretación. Dice, te invitamos a leer algunos de los trabajos de José Luis Sicre. Este es el autor, biblista, en donde encontramos en este link, no sé si ahí se está viendo, ¿ustedes lo ven? Teología deuteronomista, la historia deuteronomista. Sí, se ve. ¿Sí? Ah, genial. Bueno, encontramos este link donde está este trabajo de este libro. El libro se llama Introducción al Antiguo Testamento, de José Luis Sicre, que no está en PDF en las redes, pero encontramos esto que tiene los capítulos del libro tiene los capítulos 8, 9 y 10. Y el capítulo 8 tiene esta primera parte, ¿ven? Una historia en 4 actos. Se llama así. Una historia en 4 actos. Acá van bajando, acá tiene una introducción, y acá arranca, ¿ven? Una historia en 4 actos, donde les cuenta la formación de los libros de Josué, de Jueces, Samuel y Reyes a través de una novela. Es muy interesante. No dejen de leerlas porque aparte se van a matar de risa, tiene partes muy divertidas. Porque este autor lo que hace es contarles de manera novelada toda esta historia de estos idas y vueltas, estos líos, intereses personales, políticos, amistades, peleas, en donde se fue fraguando el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo se fue haciendo? No el Antiguo Testamento, sino estos libros concretamente. Es muy interesante y si pueden, no es muy largo, el más largo de todos es el primer acto, ¿eh? Que dura todo esto. Todo esto. A ver, hasta ahí. Hasta ahí dura el primer acto. Son 4 actos. Acá arranca el segundo, arranca el tercero y el cuarto. Y acá termina, ya. Ahí termina, ¿ven?
El más largo es el primero, pero van a ver que no les va a costar leerlo porque es muy divertido, se van a enganchar. Para quien le quede ganas de leer, o lo pueden leer después o en otro momento, ven que acá tienen una flechita. ¿La ven acá? Sí, ¿Sí? Si aprietan esta flechita, sigue con lo que sería el capítulo 9. Y acá les cuenta, ¿ven? Ficción y realidad. Acá José Luis Sicre va como ya saliendo de la novela, sigue contando un poco qué es lo que quiso decir o algunos detalles más de lo que se conoce como historia deuteronomista, ¿no? Bueno, eso. Entonces, a ver, espera un minuto. Adri, ese link Sí. estaba en el archivo, en el PDF que mostraste primero, que nos Sí, lleva ahí a lo de Secret. ahora yo te lo mando a vos para que vos lo mandes al grupo. ¿Mm? Acá vuelvo de vuelta al archivo, al PDF. Entonces lo que dice es, lo que vas a encontrar son los capítulos 8 al 10 del libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre. Te invitamos a leer principalmente el primer capítulo, ¿no? Lo que yo les mostré primero, donde se relata, a través de una narrativa novelada, la obra histórica más importante del Antiguo Testamento, la historia deuteronomista, que recibe este nombre por haberse inspirado en los principios teológicos del Deuteronomio. Su estudio nos permitirá conocer más de cerca la formación de los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Si podés, sería muy bueno si querés después seguir leyendo más, ¿no? Pero si logran leer hasta ahí, el lunes que viene charlamos sobre lo que ustedes hayan podido leer.